Un científico afirmó que la realidad podría ser mucho más parecida a una red de información que a un universo físico tradicional, y desapareció justo cuando estaba intentando demostrarlo. Esa sola frase parece el argumento de una novela de ciencia ficción. Sin embargo, para miles de personas describe uno de los misterios más desconcertantes de la historia reciente de México. Su nombre era Jacobo Grinberg, neurofisiólogo, psicólogo, investigador de la conciencia y autor de decenas de libros. Grinberg dedicó gran parte de su vida a una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Qué es exactamente la realidad? La mayoría de nosotros asumimos que la realidad existe de forma independiente. Creemos que el mundo está ahí fuera, sólido, objetivo y separado de nuestra mente. Vemos una mesa, una montaña o una ciudad y damos por hecho que existen exactamente como las percibimos. Pero Grinberg comenzó a sospechar algo radicalmente diferente. Según sus investigaciones, lo que llamamos realidad podría ser una construcción generada por la interacción entre la conciencia y una especie de campo informacional fundamental. Y si eso era cierto, entonces la mente no sería simplemente un observador del universo, sería una fuerza capaz de participar en su creación. Lo más sorprendente es que esta idea no nació únicamente de especulaciones filosóficas. Surgió de años de trabajo científico, observación experimental y encuentros con personajes que parecían desafiar toda explicación racional. Entre ellos destacaba una mujer anciana que vivía en una zona humilde de Ciudad de México. Una curandera conocida como Pachita. Antes de conocerla, Grinberg era un científico convencional. Había estudiado psicología y neurofisiología. Estaba profundamente interesado en comprender cómo funciona el cerebro humano. Sin embargo, una experiencia personal marcó su vida para siempre. Cuando era joven perdió a su madre. Aquella tragedia despertó en él una necesidad casi obsesiva de comprender la naturaleza de la conciencia, la muerte y la experiencia humana. Mientras otros investigadores analizaban exclusivamente neuronas y procesos bioquímicos, Grinberg comenzó a explorar preguntas más amplias. ¿La conciencia surge del cerebro? ¿O el cerebro es simplemente un receptor de algo más grande? Esa búsqueda lo llevó por caminos poco convencionales. Viajó. Investigó tradiciones espirituales, estudió prácticas chamánicas y finalmente llegó hasta Pachita. Lo que encontró allí desafió todo lo que creía saber. Pachita era considerada una de las curanderas más extraordinarias de México. Personas de todos los niveles sociales acudían a verla. Algunos aseguraban haber presenciado curaciones imposibles. Otros afirmaban haber visto intervenciones quirúrgicas realizadas sin anestesia, sin instrumental médico moderno y sin las condiciones sanitarias mínimas que cualquier hospital consideraría indispensables. Las historias parecían absurdas, pero Grinberg decidió observar directamente. No quería depender de rumores, quería evidencia. Durante años documentó sus experiencias con ella. Lo que describió sigue generando controversia hasta hoy. Según sus relatos, Pachita entraba en estados alterados de conciencia durante los cuales parecía actuar como si otra inteligencia operara a través de ella. Realizaba procedimientos que, según numerosos testigos, producían resultados inexplicables. Para muchos científicos, estas afirmaciones eran sencillamente imposibles. Pero para Grinberg representaban algo distinto. No eran pruebas definitivas de fenómenos sobrenaturales, eran indicios de que quizás nuestra comprensión de la realidad estaba incompleta. Y fue precisamente intentando explicar estos fenómenos cuando comenzó a desarrollar la teoría que definiría su legado. La teoría sintérgica, el nombre puede sonar complejo, pero la idea central era sorprendentemente elegante. Grinberg proponía que existe una estructura fundamental que subyace a toda la realidad, una especie de red o campo informacional extremadamente complejo. A esta estructura la llamó lattice. Según su modelo, el universo que percibimos no es la realidad última, es una interpretación, una representación generada cuando nuestro cerebro interactúa con ese campo fundamental. Para entenderlo, imaginemos una pantalla de cine. Los espectadores observan personajes, paisajes, emociones y acontecimientos. Sin embargo, detrás de todo eso existe una pantalla única sobre la cual se proyectan las imágenes. Grinberg sugería que algo parecido ocurre con la realidad. Detrás de todo lo que vemos existiría una estructura informacional común.
La experiencia cotidiana sería el resultado de cómo nuestras mentes procesan esa estructura. Lo verdaderamente revolucionario venía después. Si la realidad percibida surge de la interacción entre conciencia y campo informacional, entonces modificar la conciencia podría alterar la forma en que se manifiesta la realidad. De repente, fenómenos considerados imposibles comenzaban a adquirir una explicación teórica: la telepatía, las experiencias místicas, las sincronías extraordinarias, las curaciones inexplicables. Todo podía interpretarse como diferentes formas de interacción con la misma red subyacente. Era una propuesta audaz, demasiado audaz para muchos. Pero Greenberg no se conformó con formular hipótesis, intentó ponerlas a prueba. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más intrigante. Uno de sus intereses más conocidos fue la telepatía. Durante décadas, la telepatía ha sido tratada con escepticismo por gran parte de la comunidad científica. Sin embargo, Greenberg diseñó experimentos para investigar si dos cerebros podían mostrar conexiones más profundas de lo que normalmente se acepta. En algunos de sus estudios, dos personas permanecían separadas físicamente. Una de ellas recibía estímulos visuales o sensoriales, la otra no. Si la conciencia era capaz de conectarse a través de un campo común, podrían aparecer correlaciones inesperadas entre sus actividades cerebrales. Los resultados generaron enorme debate. Algunos investigadores consideraron que ciertos datos merecían atención. Otros argumentaron que los experimentos necesitaban replicaciones más rigurosas. Pero para Greenberg aquello era apenas el comienzo. Creía que la ciencia del futuro tendría que integrar elementos que durante siglos habían sido excluidos por considerarse demasiado subjetivos. Porque existe un problema fundamental. Toda la ciencia se construye sobre observaciones realizadas por seres conscientes. Sin embargo, la propia conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios conocidos. Sabemos cómo se comportan neuronas individuales, podemos registrar impulsos eléctricos, podemos observar regiones cerebrales activándose, pero todavía no comprendemos completamente cómo surge la experiencia subjetiva. ¿Por qué existe la sensación de ser alguien? ¿Por qué vemos colores? ¿Por qué sentimos emociones? ¿Por qué somos conscientes de nuestra existencia? Este desafío es tan profundo que algunos filósofos lo llaman el problema difícil de la conciencia, y Greenberg pensaba que jamás encontraríamos una respuesta completa mientras siguiéramos considerando la conciencia como un simple producto secundario del cerebro. Para él, la conciencia era fundamental, tan fundamental como el espacio, el tiempo o la materia. Quizás incluso más. Mientras desarrollaba estas ideas, publicó numerosos libros y artículos, participó en conferencias, dirigió investigaciones, se convirtió en una figura cada vez más conocida dentro de ciertos círculos académicos y espirituales. Sin embargo, también acumuló críticas. Muchos colegas consideraban que estaba cruzando una línea peligrosa, la frontera entre ciencia y especulación. Otros pensaban que precisamente ahí residía su valor, porque las grandes revoluciones científicas suelen comenzar cuestionando supuestos profundamente arraigados. Durante siglos se creyó que la Tierra era el centro del universo. Durante siglos se creyó que el tiempo era absoluto. Durante siglos se creyó que la materia era sólida e indivisible. Todas esas certezas acabaron transformándose. ¿Y si la siguiente gran transformación estuviera relacionada con la conciencia? Esa pregunta acompañó a Greenberg durante toda su carrera. Y entonces ocurrió algo que convirtió su historia en leyenda. En diciembre de 1994 desapareció. Simplemente desapareció. No hubo explicación clara. No hubo una conclusión definitiva. No hubo una respuesta satisfactoria. Un investigador reconocido, autor prolífico y figura pública relativamente conocida dejó de estar presente de repente. Las circunstancias exactas continúan siendo motivo de especulación. Con el paso de los años surgieron numerosas teorías, algunas razonables, otras extraordinarias. Algunas personas sugirieron que decidió marcharse voluntariamente. Otras imaginaron escenarios relacionados con servicios de inteligencia. También aparecieron rumores que involucraban a la CIA. Según estas versiones, sus investigaciones habrían despertado interés en sectores interesados en estudiar fenómenos relacionados con la conciencia. No existen pruebas concluyentes que respalden estas afirmaciones, pero la ausencia de respuestas claras alimentó el misterio.
Y cuanto más tiempo pasaba, más crecía la fascinación, porque la desaparición parecía encajar de manera inquietante con la naturaleza de sus investigaciones. Un hombre que estudiaba los límites de la realidad desaparecía sin dejar una explicación definitiva. La narrativa parecía demasiado perfecta, demasiado simbólica, demasiado extraña. Sin embargo, detrás de todas las especulaciones existe una cuestión mucho más interesante. ¿Qué ocurre si dejamos a un lado el misterio de la desaparición y nos concentramos en sus ideas? Porque independientemente de lo que sucediera con Greenberg, sus preguntas siguen vivas. De hecho, algunas han ganado relevancia inesperada en las últimas décadas. Por ejemplo, la física moderna ha revelado un universo mucho más extraño de lo que imaginaban generaciones anteriores. A nivel cuántico, las partículas no se comportan como pequeños objetos sólidos. Existen probabilidades, superposiciones, fenómenos que desafían la intuición cotidiana. El entrelazamiento cuántico, por ejemplo, mostró que partículas separadas pueden exhibir correlaciones sorprendentes. Aunque esto no demuestra la telepatía ni valida directamente las teorías de Greenberg, sí nos recuerda algo importante. La realidad es más extraña de lo que parece, mucho más extraña. Y cuanto más aprendemos, más conscientes nos volvemos de lo que ignoramos. Otro aspecto fascinante de Greenberg era su capacidad para moverse entre mundos aparentemente incompatibles. Podía hablar de electroencefalografía y tradiciones chamánicas en la misma conversación. Podía analizar datos experimentales mientras exploraba experiencias místicas. Para algunos eso era una debilidad, para otros era precisamente su fortaleza, porque la historia demuestra que las fronteras rígidas a veces limitan el descubrimiento. Las preguntas más profundas suelen aparecer en territorios intermedios, entre disciplinas, entre paradigmas, entre certezas. Y Greenberg vivía exactamente ahí, en el borde, en ese lugar incómodo donde las explicaciones convencionales dejan de ser suficientes. Uno de los aspectos más provocadores de su trabajo era la posibilidad de que los seres humanos estuvieran mucho más conectados de lo que creemos. La experiencia cotidiana nos hace sentir separados. Cada persona parece encerrada dentro de su propia mente. Pero si existiera una estructura informacional compartida, esa separación podría ser parcialmente ilusoria. Pensemos en Internet. Miles de millones de dispositivos parecen independientes. Cada uno tiene su pantalla, su usuario, su información local. Sin embargo, todos forman parte de una red más amplia. Desde la perspectiva de Greenberg, la conciencia humana podría funcionar de manera similar. Individuos aparentemente separados conectados a una realidad profunda común. Esta idea aparece, curiosamente, en muchas tradiciones antiguas, culturas distintas, épocas distintas, lenguajes distintos, y aún así surge una intuición recurrente, la sensación de unidad, la noción de que existe una conexión fundamental entre todas las cosas. Greenberg intentó abordar esa intuición desde una perspectiva científica. No quería simplemente creer, quería comprender, quería medir, quería investigar. Y esa actitud es una de las razones por las que su figura continúa generando interés, porque no encaja fácilmente en ninguna categoría. No era únicamente un científico convencional, pero tampoco era simplemente un místico. Era algo más difícil de clasificar, un explorador intelectual, alguien dispuesto a seguir preguntas incómodas hasta sus últimas consecuencias. Quizás por eso sigue despertando tanta curiosidad, porque vivimos en una época donde la tecnología avanza a velocidades extraordinarias. Podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier parte del mundo. Podemos editar genes, podemos desarrollar inteligencias artificiales, podemos observar galaxias distantes. Sin embargo, todavía no entendemos completamente la naturaleza de nuestra propia experiencia consciente. Seguimos sin saber por qué existe algo en lugar de nada. Seguimos sin comprender qué significa realmente ser conscientes. Seguimos enfrentándonos a misterios fundamentales. Y es precisamente en ese contexto donde las preguntas de Greenberg adquieren nueva relevancia. Imaginemos por un momento que estuviera parcialmente en lo cierto. No completamente. No en todos los detalles, pero parcialmente. Imaginemos que la conciencia desempeña un papel mucho más profundo en la realidad de lo que normalmente asumimos. Las implicaciones serían enormes. Nuestra comprensión de la mente cambiaría. Nuestra comprensión de la percepción cambiaría.
nuestra comprensión de las relaciones humanas cambiaría. Incluso nuestra comprensión de nosotros mismos cambiaría, porque dejaríamos de vernos como observadores aislados atrapados dentro de un universo indiferente. Comenzaríamos a considerarnos participantes activos en una realidad dinámica. Eso no significa que podamos crear cualquier cosa simplemente deseándola. Esa es una simplificación extrema que Greenberg nunca planteó de esa manera. Significa algo más sutil, que existe una interacción profunda entre percepción, conciencia y experiencia, y que todavía estamos lejos de comprender completamente cómo funciona. A medida que pasaron los años, la figura de Greenberg se transformó gradualmente. De investigador pasó a convertirse en símbolo. Para algunos, representa el científico valiente que se atrevió a explorar territorios prohibidos. Para otros, representa los riesgos de aventurarse demasiado lejos de los estándares científicos tradicionales. Pero incluso quienes cuestionan sus conclusiones suelen reconocer algo. Sus preguntas eran legítimas y siguen sin respuesta, porque la cuestión central permanece abierta. ¿Qué es la conciencia? Nadie lo sabe con certeza. Existen teorías, modelos, hipótesis, pero ninguna explicación ha logrado consenso absoluto. Cada respuesta parece abrir nuevas preguntas. Cada descubrimiento revela nuevos misterios. Y quizás ahí reside la verdadera importancia de Jacobo Greenberg. No necesariamente en las respuestas que propuso, sino en las preguntas que se atrevió a formular. Preguntas que muchos preferían evitar. Preguntas que siguen desafiándonos. Preguntas que obligan a mirar más allá de lo evidente. Cuando observamos retrospectivamente su vida, resulta difícil no percibir una especie de paradoja. Pasó años intentando comprender la naturaleza oculta de la realidad, intentando revelar aquello que normalmente permanece invisible, y al final fue él quien se convirtió en un misterio. Su desaparición continúa inspirando documentales, libros, investigaciones independientes y debates interminables. Cada generación parece redescubrir su historia. Y cada generación encuentra algo diferente en ella. Algunos encuentran una advertencia. Otros encuentran inspiración. Otros encuentran simplemente una fascinante historia humana. Pero hay un elemento que permanece constante. La sensación de que todavía falta algo. Como si la historia estuviera incompleta. Como si una pieza fundamental siguiera ausente. Tal vez por eso sigue resultando tan poderosa. Porque refleja la condición humana. Todos buscamos respuestas. Todos intentamos comprender el mundo. Todos construimos teorías para explicar lo desconocido. Y, sin embargo, siempre queda un horizonte más allá. Una pregunta más profunda. Un misterio adicional. Greenberg dedicó su vida a perseguir ese horizonte. Y quizás nunca llegó a alcanzarlo. O quizás descubrió algo que todavía no sabemos interpretar. La verdad es que nadie puede afirmarlo con certeza. Lo que sí sabemos es que dejó una huella singular, un legado compuesto por investigaciones, libros, hipótesis y preguntas extraordinarias. Preguntas sobre la mente, sobre la realidad, sobre la conexión entre los seres humanos, sobre los límites del conocimiento y sobre aquello que podría existir más allá de lo que actualmente comprendemos. Tal vez algún día aparezcan nuevas evidencias que aclaren definitivamente qué ocurrió en 1994. Tal vez nunca suceda. Tal vez el misterio permanezca para siempre. Pero incluso si jamás conocemos la respuesta completa, la historia de Jacobo Greenberg conserva un valor profundo. Nos recuerda que la realidad no siempre es tan simple como parece. Nos recuerda que la ciencia auténtica no consiste únicamente en defender certezas, sino también en explorar incógnitas. Nos recuerda que las preguntas más importantes suelen ser aquellas que nos incomodan, y sobre todo nos recuerda que la frontera entre lo conocido y lo desconocido sigue existiendo. Porque aunque vivimos rodeados de tecnología, datos y conocimiento acumulado, todavía habitamos un universo lleno de enigmas. Todavía ignoramos aspectos fundamentales de nuestra propia existencia. Todavía buscamos comprender quiénes somos realmente. Quizás esa sea la razón por la que la historia de Jacobo Greenberg continúa cautivando a tantas personas décadas después. No solo porque desapareció, no solo por sus teorías, no solo por los rumores, sino porque encarna una pregunta que sigue abierta.
La misma pregunta que ha acompañado a la humanidad durante siglos. ¿Qué es realmente la realidad? Y hasta que alguien pueda responderla de manera definitiva, la historia de Jacobo Greenberg seguirá recordándonos que los mayores misterios quizá no estén en lugares lejanos, ni ocultos en laboratorios secretos, ni enterrados bajo antiguas ruinas. Tal vez estén mucho más cerca. Tal vez estén en la conciencia con la que observamos el mundo cada día. Tal vez estén en la mente que escucha estas palabras ahora mismo. Y quizás, como sospechaba Greenberg, el secreto más importante no sea descubrir un nuevo universo, sino comprender que siempre hemos estado formando parte de él de una manera mucho más profunda de lo que imaginamos.